Buongiorno a tutte e tutti. Oggi avremo con noi due invitati speciali che sono Mariona Fonseré e Joan Elies Adell. Nel primo caso la relatrice sarà Mariona Fonseré. Lei è stata la docente del corso di catalano patrocinato dall'Istitut Ramon Llull presso la nostra università, Università di Udine, il Dipartimento DIL di Lingue e Letterature Straniere e Società, Formazione e Società, in collaborazione con il CEIP, Centro Internazionale per il Plurilinguismo. Allora, lei ci parlerà dei fenomeni post-letterari ehm, che questo argomento fa parte della sua ricerca in corso presso l'Università di Barcellona. E ovviamente non anticiperò questo argomento, lei ci illustrerà e approfondirà questo argomento, ma volevo dire che fa parte di una sua ricerca dottorale. Lei è dottoranda presso l'Università di Barcellona e so che ha tenuto un insegnamento durante il semestre precedente presso la sezione di teoria della letteratura e letteratura comparata. Però abbiamo un altro invitato molto speciale. Io ringrazio tanto a Joan Elies Adel per essere qui. Lui è l'addetto culturale del governo della Catalogna in Italia. Io l'ho conosciuto anni fa, a marzo del 2020, non appena era iniziata la pandemia, in un festival di letteratura e ci siamo conosciuti così in un contesto difficile. Adesso ci vediamo di nuovo online, ma fortunatamente in un contesto molto migliore perché lui è pure un poeta, è uno scrittore, ossia che immagino che per diversi motivi l'argomento di questo incontro sarà interessante per lui. E allora io avevo chiesto a Joan se lui ci poteva illustrare le diverse opzioni, opportunità che l'Istituto Ramon Llull offre a studenti e laureati che sarebbero interessati a continuare con il percorso del catalanismo sia come traduttori, come mediatori culturali, come studiosi, ricercatori, eccetera. Veramente Llull sta lavorando tanto in tanti fronti, aprendo tanti fronti, e allora io darei la parola a Joan così lui ci può parlare di queste opportunità. Grazie, grazie a tutti e Mm, tutte di essere qui oggi. Buon dia, buongiorno. Per me è veramente un piacere essere qui con voi, non soltanto per dopo raccontarvi quello che facciamo noi alla delegazione, sino soprattutto per vedere che ci sono queste attività fatte a Udine, un posto che il rapporto con la Catalogna, grazie soprattutto a Pasolini all'inizio, sempre stato molto importante e noi abbiamo avuto diversi rapporti anche con il governo regionale. Pertanto, per noi questo è un tassello in più di questa collaborazione tra i territori. Come ha detto Marisa, la professoressa, il mio ruolo è di addetto culturale della delegazione, pertanto quello che vi spiego, prima vi voglio spiegare che cosa facciamo noi e dopo Assolutamente sì, vi grazie. spiego cosa fa l'Istituto Ramon Llull, che è l'ente non soltanto del governo catalano, ma anche adesso la situazione politica è complessa nella Spagna, però anche del governo delle Isole Baleari e di qualche città della comunità valenciana, del País Valencià, perché sono i territori di lingua catalana, anche Andorra e anche la Catalogna Nord e ad Alghero. Io adesso fisicamente sono ad Alghero, pertanto sono nella unica città d'Italia che si parla la lingua catalana. Eh, Cosa fa la delegazione del governo? Come abbiamo detto, l'Istituto Ramon Llull è quell'ente dalla Catalogna che ha il suo obiettivo
principale è la promozione e la diffusione della cultura catalana, no? E all'interno di questo lavoro c'è una parte che è di ambito accademico, che sarebbe il caso di Mariona Fonseré, la vostra professoressa, che è stata la vostra professoressa di catalana di questi due corsi, se non sbaglio, no? Che ha portato per prima volta all'Università di Udine una cosa che per noi è molto importante, che il catalano sia presente nell'ambito accademico. Pertanto questo è un lavoro che fa l'Istituto Ramon Llull. Cosa facciamo noi? Quello che facciamo noi è aiutare a tutti i professori di essere coordinati, che lo fa questo anche l'Istituto Ramon Llull, di aiutare eh, con le attività parallele che si possono fare nel territorio. Questo lo vincoliamo soprattutto all'aiuto a che ci siano presenti autori di lingua catalana nelle università, che anche questo lo fa l'Istituto Ramon Llull, però soprattutto quello che per noi è molto importante è che la letteratura catalana sia presente anche nelle librerie. Per quello è per noi molto importante una data che è molto vicina, che sarà la prossima settimana, il 23 aprile, che è San Jordi. Non so se Mariona hai parlato ai tuoi studenti dell'importanza che ha San Jordi, però San Jordi è una festa fantastica nella Catalogna dove, come diciamo noi, i libri invadono la strada, invece di dover andare alle librerie a comprare libri, quello che facciamo noi in Catalogna è portare i libri alla strada e allora c'è un gesto molto bello che è regalare un libro e una rosa. Cosa facciamo noi, indipendentemente che si siano maschi e femmine? Perché qualcuno dice no, i maschi regalano il libro, le donne regalano il libro ai maschi e dopo la rosa. No, si deve regalare sia maschio sia femmina un libro e una rosa perché questa è la nostra festa. Cosa facciamo noi come delegazione in Italia? Abbiamo un rapporto con le associazioni delle librerie in ogni regione e in ogni città, di forma che se ci sono persone interessate a acquistare un libro di letteratura catalana tradotto alla lingua italiana, noi offriamo simbolicamente una rosa a quelle persone. Pertanto portiamo un po' la festa di San Jordi in Italia e ha avuto un grandissimo successo. In questo momento sono 63 librerie in 13 città di tutta Italia, tra cui Torino, Milano, Roma, Napoli, Alghero, e aspettiamo che presto anche possa Udine. succedere a Udine con la collaborazione vostra, che ci sia almeno una libreria che si accolga a questa festa, no? Pertanto questa è un'attività di promozione della letteratura per noi molto importante. Sappiamo che è la giornata internazionale del libro, però San Jordi ha una caratteristica importante e ci piace tantissimo fare questa diffusione. L'altra cosa importante che vi voglio dire, non voglio togliere tempo a Mariona perché oggi è lei la protagonista, è quello che abbiamo parlato dell'Istituto Ramon Llull. L'Istituto Ramon Llull sarebbe un po' come l'Istituto di Cultura Italiano che ci sono in diverse città del mondo, promosso per il governo italiano, più o meno la stessa cosa, però la cosa più, perché aiuta non soltanto all'insegnamento della lingua, ma aiuta anche, come adesso vi racconterò, la traduzione dei libri e le diverse lingue, ma anche alla proiezione internazionale degli artisti in tutti gli ambiti, sia il teatro, sia la musica, sia le arti plastiche. Pertanto è quel nostro istituto che permette, aiuta la diffusione internazionale della cultura catalana, no? Nell'ambito della lingua c'è una rete di università in tutto il mondo dove si insegna il catalano, però anche c'è un aiuto che credo che può essere importante per voi ragazzi, ragazze che state imparando la nostra lingua,
E prima di tutto, questo non l'ho detto prima, grazie, grazie tanto per il vostro interesse, il fatto che all'Università di Udine sia un centro per il plurilinguismo ya parla, no, di questa mentalità aperta, no? Io sempre dico che il catalano non è una lingua piccola, non è una lingua minoritaria, però perché ha quasi, diciamo così, tra 7, 8, 9 milioni di parlanti, questo, persone che conoscono la lingua, pertanto è una lingua che dal punto di vista numerico è simile, possiamo dire, al danese o può essere simile a altre lingue, diciamo così, tra molte virgolette normali in Europa, no? Però sì che è vero che è importante la presenza dell'insegnamento della lingua catalana nelle università, perché attraverso l'università vi potete formare, imparare la lingua, avere una padronanza ogni volta più grande e dopo potervi dedicare lavoralmente a quello che avete imparato, a usare la nostra lingua, perché evidentemente la prima cosa che dipende è essere se siete interessati anche alla letteratura e non tanto, perché può essere anche una traduzione non letteraria del catalano all'italiano. Quello che mi piace dire è che in questo momento, nel campo dell'editoria, la lingua in tutta Europa che si sta traducendo di più dal catalano è del catalano all'italiano. Cioè, ci sta creando una bellissima, diciamo così, leva, no? Di persone interessate al catalano che sono per noi, diciamo così, sono le nostre attiviste nel sistema letterario italiano, perché molte volte le traduzioni arrivano per suggerimento di queste persone. Sono persone che lavorano molto bene, che stanno traducendo quelli che considerano i libri più interessanti della letteratura catalana attuale e classica, però molte volte sono loro i prescrittori perché conoscono la letteratura catalana, ma anche è fondamentale conoscere bene il pubblico del territorio, no? Perché tu come catalano puoi pensare, questo, questo libro è interessantissimo, però devi sapere se il pubblico al quale tu vuoi tradurre quella opera può essere interessata per diverse ragioni, no? E in questo senso, come diceva prima Marisa, e finisco perché non voglio rubare troppo tempo, l'Istituto Ramon Llull ha diversi aiuti alla traduzione e anche ha diversi aiuti alla formazione, nel senso che adesso voi state imparando il catalano, avete imparato l'anno scorso il catalano, c'è un percorso iniziale all'Università di Udine che aspettiamo tutti che crescano, che possa andare avanti, però la cosa importante è che anche voi come studenti potete vedere la possibilità di fare almeno una giornata in Catalogna, delle giornate di andare a Barcellona o a Palma o a Girona, non soltanto a Barcellona, per fare una giornata diciamo così, di immersione linguistica nel territorio catalano anche con altri studenti di altri posti del mondo, no? Pertanto è che la lingua molte volte di comunicazione sarà tra voi il catalano, di forma che può creare questa sinergia, no? Per imparare la lingua e condividere difficoltà, perché sappiamo sempre che imparare una lingua non è facile, no? Per questo magari più tardi attraverso di Mariona, attraverso de Marisa, vi possiamo dare più informazione concreta su queste cose, non per farlo domani, ma sapere che nel futuro c'è questa possibilità, no? Certo, certo, Giovanni, io E ti ringrazio se tu in futuro mi mandi tutte queste informazioni perché io assolutamente. girerò ho già un database di studenti che hanno fatto il catalano l'anno scorso, quest'anno e che sono interessati, così loro Pertanto, possono programmare. Sì, 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 in futuro, esatto, sì. questo è importante. E dopo già
questo sarebbe un livello quando già la vostra formazione sia più solida, no? Che come futuro lavorale qual è? Sappiamo che il mondo letterario sempre ha certa precarietà, no? Però è vero che ci sono persone, come vi dicevo prima, che stanno lavorando molto bene nell'ambito della traduzione, soprattutto letteraria. Che facciamo noi? Dico noi, l'Istituto Ramon Llull, però noi come istituzioni. Ci sono dei bandi dell'Istituto Ramon Llull che aiutano alle case editrici italiane a sostenere le spese di traduzione. D'accordo? E pertanto questo è fondamentale perché per loro tradurre al catalano non è un problema economico da questo punto di vista. Evidentemente ci sono produzione di un libro a dei costi, questi non lo possiamo pagare tutto noi, però sì che possiamo fare risparmiare a queste case editrici il lavoro di traduzione. E pertanto questa è una uscita lavorale interessante perché ogni volta di più il mondo editoriale italiano ha capito che esiste la letteratura catalana e questo è fondamentale, che è piccola in confronto con le grandi lingue, questo è normale, però almeno piano piano, se voi vedete le novità, ogni tanto appare un libro interessante. Adesso, per esempio, per dare alcun esempio, tra quest'anno e l'anno scorso si è tradotto alla lingua italiana Montserrat Roig, no? Che è una grandissima scrittrice, no? E noi sappiamo che è una grandissima scrittrice, però senza questo lavoro della traduzione, senza questa mediazione che potete fare voi come futuri traduttori e traduttrici della lingua catalana, non sarebbe possibile, no? Pertanto, evidentemente, è una cosa in progress, no? Nel senso che voi state iniziando, però per noi è importante vedere che non è una lingua piccola che lo fai soltanto per piacere, che anche questo è importante, ma che c'è la possibilità di avere un percorso professionale interessante da parte vostra. Infatti. Io direi che più o Sì. meno, non so se è stato molto Sì, caotico, sì. No, 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 però grazie, quello grazie che ci mille. interessava è vedere che c'è una linea che si può percorrere e ci sono persone che previamente l'hanno percorsa e vi possono anche guidare in questo tragitto. Benissimo, grazie Giovanni. Io prima di dare la parola, un minuto prima di dare la parola a Mariona, dirò che dal 2017 io sono la direttrice di una collana che si chiama Le nubi di Magellano. La casa editrice si chiama Sette Città, si trova a Viterbo. Abbiamo pubblicato piano piano 11 volumi e sono in produzione altri 3. E infatti, ad esempio, questo di Nora Zapata April, una scrittrice della Bolivia, lo ha tradotto una nostra laureata, Silvia Rampogna, laureata a Udine, no? Dallo spagnolo verso l'italiano. Però la mia idea è quella di iniziare a pubblicare autori catalani. È uno dei miei progetti. Infatti, come vice direttore è entrato 2 o 3 anni fa il professore di Mariona Fonseré, Bernat Padronieto, che lui sarebbe un po' un lettore, farebbe dei suggerimenti e potrebbe, da esperto, valutare pure manoscritti, rivedere la traduzione. Non solo lui, ma voglio dire che nel comitato in questo momento c'è un professore catalano. E adesso che vedo diversi studenti che sono già alle magistrali, se siete interessati, ovviamente dovete continuare la formazione del catalano perché con un corso base non è sufficiente, però se siete interessati ci sarebbe questa possibilità attraverso bandi finanziati dei lavori di traduzione. Infatti questi ex studenti hanno ricevuto soldi dei bandi di traduzione. Ossia che questa è una realtà concreta, questa è una realtà concreta, una proposta concreta. Adesso sì, ora sì, Mariona.
te voy a pasar la palabra. Bueno, tu conferencia va a ser, como te he pedido, en las dos lenguas, por favor, tanto en castellano como en catalán. Hay aquí interesados en estudiar el catalán, pero que han estudiado el español, pero que todavía no conocen el catalán, pero también tienes estudiantes que conocen bien el catalán porque han trabajado contigo hasta la semana pasada. Y bueno, si quieres compartirnos entonces tu Sí, presentación, y bueno, te paso la palabra. perfecte. Doncs moltíssimes gràcies en primer lloc, Marissa, per convidar-me a fer aquesta conferència i moltes gràcies també, Joan, per ser-hi, per connectar-te i gràcies a totes les persones que esteu connectades ara mateix per sentir aquesta xerrada. Voy a compartir la pantalla. Vale, aquí está. La veis bien, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Vale, pongo así pantalla completa. Vale, pues hoy os voy a hablar de mi investigación que gira alrededor de los fenómenos posliterarios, que ahora vamos a ver qué son. En mi caso he centrado la investigación en los fenómenos posliterarios en el campo literario catalán en el siglo XXI. Este es un poco como el marco de mi tesis que dirige el doctor Bernat Padró. Entonces, para empezar, vamos a ver una possible definició. No parlo de postliteratura perquè postliteratura és una noció que d'entrada va aparèixer amb un sentit pejoratiu, ¿no? Apareció como cuando se empezó a hablar de postliteratura tenía como una connotación de es la muerte de la literatura, ¿no? Ya no se escribe, ya no se lee, hemos entrado en una decadencia y así empezó a aparecer un poco este término de postliteratura que luego fue evolucionando y tomando pues otros matices, ¿no? Y fue cogido desde otras perspectivas. Entonces, con mi tesis estoy investigando la condición posliteraria que toman diversos textos y autores cuando su alcance se extiende más allá del libro y de las formas de lectura individual tradicional para ingresar en otras artes, ¿no? O tener presencia en el espacio público o también aparecer, ¿no? Estampados en productos orientados al consumo. Entonces, digamos que esta condición posliteraria aparece o se expresa en estos fenómenos posliterarios, que podríamos hablar entonces de una literatura fuera del libro. Es cierto que podemos tomar, por ejemplo, el nomenclátor de calles y plazas, ¿no? Así como los monumentos, como precedentes de estas prácticas, pero en los últimos años se ha observado un incremento de la presencia de fenómenos y manifestaciones que mantienen una relación directa con la literatura, pero que no se ciñen a sus usos convencionales. Diguéssim que són fenòmens que fins a cert punt participen de la lògica del camp literari en termes de Pierre Bourdieu, però el desborden, no? I participen també d'altres camps com el social o l'econòmic. Per tant, sota l'etiqueta de fenòmens postliteraris se agrupan fenómenos y manifestaciones muy diversas. Por ejemplo, un festival de poesía, una ruta literaria, un post en Twitter,
la cara de Pasolini estampada en una bolsa de tela, ¿no? En una tote bag. Un meme sobre la metamorfosis de Kafka o un grupo de trap catalán que canta los poemas de un autor barroco catalán, ¿no? Estos serían algunos ejemplos. Entonces, he pensado que ahora podríamos pasar a ver una posible clasificación de estos fenómenos literarios. Así vamos a ver muchos ejemplos distintos también y podemos como coger una idea bastante general de qué entendemos por fenómenos posliterarios y finalmente me gustaría compartir algunas dudas o algunas preguntas en las que estoy trabajando ahora mismo. Entonces, la clasificación que voy a proponer, que voy a compartir, parteix de la feina, de la tasca que ha realitzat el grup d'investigació Branding de Canon, que recentment ha publicat aquest catàleg que es titula Branding de Canon, Tratado Mínimo acerca del paisaje posliterario. Un trabajo liderado, digamos, por Yolanda Ogando González i Enrique Santos Unamuno. I està publicat en obert, o sigui, es pot accedir a aquest treball, que és molt interessant, certament. Llavors, la classificació, els criteris que proposaré són els que ells recullen en aquest catàleg. Llavors, tenim una possible clasificació que la podemos dividir según tres criterios, que serían las estrategias, o sea, podríamos clasificar los fenómenos posliterarios según las estrategias, según los estilos o según los modos. Las estrategias tendrían un carácter sustantivo, digamos. Serían estos procedimientos que terminan configurando de formas distintas, terminan configurando, como decía, productos, ¿no? Materiales físicos que terminan perteneciendo a las prácticas literarias en un sentido amplio. Es decir, las diferentes estrategias que se pueden seguir para crear, configurar una manifestación o un fenómeno posliterario. Una vez existe, ¿no?, este fenómeno posliterario, también podríamos clasificarlo según los estilos. En este sentido, tendría un carácter adjetivo, porque podríamos considerarlo como la combinación de unos rasgos formales reconocibles, ¿no?, que ayudan a pensar los objetos dentro de tradiciones formales concretas y además también incluyen una esfera emocional y sentimental, digamos, porque los estilos no solo tienen que ver con los rasgos formales, ¿no?, sino con algo, digamos, afectivo, ¿no?, como con qué nos hacen sentir o cómo nos hacen sentir. Y finalmente también tendríamos los modos, ¿no?, que tendrían un carácter adverbial y que podríamos definir como el conjunto de procedimientos retóricos y formales, así como las actitudes cognitivas y las combinaciones temáticas que aparecen en una manifestación posliteraria. Dentro de lo que vamos a ver, si os parece bien, son las estrategias. He puesto como ejemplos para cada una de las estrategias y luego ya veréis que dentro de cada ejemplo es fácil identificar, ¿no?, cuál es el estilo o cuál es el modo en el que se puede incluir. Entonces, veurem totes aquestes estratègies diferents, també una mica de definició de cada estratègia i diferents exemples per cada una d'elles. I llavors ja veureu, doncs, que tenen estils i modes diversos, no? Dintre dels estils
En aquest catàleg s'ha categoritzat l'estil avant-garde, l'estil clàssic o acadèmic, l'estil cool, l'estil cute, el pop, l'underground i el vintage. Que aquí ja veieu que no només ens parla de trets formals, sinó també d'aquesta esfera emocional o sentimental, perquè que una cosa sigui cool o que sigui cute no és una cosa simplement formal, no? I després tenim els modes. Els modes podria ser el mode desacralitzador, el mode èpic, el mode idolitzador, l'inspirational, el lúdic o paròdic i el mode tràgic. Llavors, com us deia, ara passarem a veure aquestes diferents estratègies i ja veureu doncs, com cada una participa d'aquests estils o modes diferents. Llavors, la primera estratègia que tenim és l'employment. Entendemos por employment el hecho de insertar la figura de un autor o una autora canónico o canónica en una trama, que no necesariamente tiene que ser ficcional. Por lo tanto, aquí entran novelas, relatos, obras de teatro, películas, series de televisión, donde los autores aparecen como personajes de historias inventadas o no inventadas, o sea, no necesariamente inventadas. He puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, la película Canigó 1883, que gira alrededor del poeta català Jacint Verdaguer, que és una mica, es podria considerar com un dels poetes nacionals. I llavors ell va coronar el Canigó, que és una muntanya important, ¿no?, de la geografía catalana, y en el año 2023 se hizo esta película, una película documental recreando, ¿no?, pues este momento. Aquí veis que coge un modo, digamos, como épico, ¿no?, así con la montaña en el fondo y el personaje como de espalda, así un poco como romàntico. Després he posat un altre exemple, que seria aquest còmic de Josep Pla, un altre autor català molt important, o aquesta biografia de Mercè Rodoreda, que va fer la Marina Porres, que es titula Al mig de la vida, jo. Que aquí veieu que agafa un caràcter més, podríem dir, com cool, amb la figura, no?, de l'autora representada amb aquestes ulleres de sol i així com agafada de bracet, no?, pren absolutament un altre caràcter. Llavors, com us deia, aquesta seria una de les primeres estratègies possibles, que té a veure amb coger la figura del autor y convertirla en realidad en un personaje, ¿no?, en un símbolo también un poco. Aquí ya empezamos a ver una cuestión que me parece fundamental de los fenómenos posliterarios, y es que, aunque podría parecer que se alejan de las formas más clásicas o más tradicionales de la literatura, y puede ser cierto, no deja de ser cierto también que mantienen una relación muy estrecha y muy fuerte con el canon, ¿no?, y con los autores canónicos. Y es fundamental esta relación con el canon para el funcionamiento de todos los fenómenos posliterarios. Entonces, podemos pasar a ver otra estrategia, y sería la eponimia. Esta es muy típica también. Se trata de utilizar nombres propios que provienen del repertorio literario, otra vez canónico, para denominar otras realidades materiales o conceptuales. Esto, pues, se ha hecho históricamente mucho, ¿no?, de coger el nombre de un autor para darle nombre, pues, a una biblioteca, a un instituto,
a una universidad, pero también a espacios urbanos y más recientemente a establecimientos, ¿no? A botigas, a salas, productos y marcas comerciales en general. Por tanto, otra vez, una relación muy estrecha con el canon y con lo canónico, y empezamos a ver también una relación con lo comercial, ¿no? Y con el mercado especialmente. He puesto también algunos ejemplos. Por ejemplo, esto és la carta d'una pizzeria que hi ha a Vic, que és una ciutat molt a la vora d'on visc jo, i si ho podeu llegir, les pizzas porten noms d'autors. Hi ha Maria Àngels Anglada, Cervantes, Dickens, Hugo, Marquina, Miquel Martí Pol, etc. Aquí también es interesante ver cómo a través de estas cosas se configuran cánones como improvisados, ¿no? Porque es interesante pensar cuál ha sido el razonamiento de las personas que han elaborado esta carta de esta pizzería en la comarca de Osona, ¿no? Hasta escoger estos autores y no otros, ¿no? Y la relación entre los autores locales y los autores internacionales o globales, podríamos decir. O sea, aquí se podría hacer un ejercicio muy interesante de ver cómo se ha configurado este canon personal particular. Bueno, luego otro ejemplo es este óleo Dante, ¿no? Que también cogen el nombre del poeta para darle nombre a un aceite, ¿no? A una marca comercial. Y otro ejemplo también sería este bar de Barcelona que se llama Lord Byron. También he puesto la Dulcinea, que es una granja donde se puede tomar chocolate y pastas, y se llama Dulcinea, ¿no? Como el personaje del Quijote, o la Sala Pasternak, que és una sala de concerts que ja no existeix, però que també estava a Vic, no? Com la pizzeria, i que es diu així, Pasternak. Per tant, veiem com s'agafen el nom d'autors o de personatges que provenen del camp literari per anomenar realitats que no tenen res a veure amb la literatura, no? En realitat. Llavors, és interessant pensar, no? Per què s'estan escollint aquests noms, no? I de quina manera, per tant, es relaciona el cànon amb aquestes construccions, no? Que són pertanyents al món econòmic, en realitat, perquè això no deixen de ser negocis. Después, otro ejemplo sería la esloganización. Este, evidentemente, es un procedimiento que procede del mundo del marketing, ¿no? Y por lo tanto del mundo económico, y se trata de utilizar fragmentos o citas textuales breves y memorizables como estrategia de recreación de la identidad verbal y simbólica. Es decir, es lo mismo, ¿no? que crear un eslogan para una marca, y sucede con algunos fragmentos o algunas citas de algunas obras que devienen eso, como eslogans que todo el mundo reconoce, haya leído o no la obra en cuestión, ¿no? a la cual pertenecen. Por ejemplo, to be or not to be, no es necesario haber leído Shakespeare para reconocer esta cita, ¿no? Este to be or not to be, que es como archifamoso. Otro ejemplo sería I would prefer not to, de Bartleby, ¿no? Este preferiría no hacerlo, que aquí ya vemos estampado en una camiseta que además lleva puesta Zizek, ¿no? Que también es, a su vez, se está convirtiendo también en un personaje, ¿no? En un símbolo por sí solo. Otro ejemplo sería, creo, corregidme si no, esta frase, ¿no? En el medio del camino de nuestra vida,
que creo que también es muy reconocible, ¿no? Hasta el punto que puede cogerse, ¿no? Descontextualizarse y convertirse en un meme, no? La voglia di studiare fu smarrita. He puesto dos exemples més. Aquest és, també el veiem estampat en una samarreta, diu com al Vallès no hi ha res. El Vallès és una comarca de Catalunya, sería como el Vallès no hay nada, y pertenece a un poema de Pere IV, o Joan Oliver, que es diu Corrandes d'exili, i l'estrofa diu: en ma terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres massa terra, com al Vallès no hi ha res. Y también es esto, ¿no? Este verso que se transforma casi en un eslogan hasta el punto que aparece estampado en camisetas o en otros productos. Y otro ejemplo que he puesto también del ámbito catalán sería esto, aquest som i serem, somos y seremos, que pertenece también a un verso de Àngel Guimarà, que dice: som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Somos y seremos gente catalana, tanto si se quiere como si no se quiere. Podría ser una traducción así rápida. Y que además también es un poema que se ha musicado, ¿no? Entonces aquí entran otros procedimientos, pero el caso es este, ¿no? Que se coge una parte de un verso y de una obra y se convierte en un eslogan que se puede utilizar en contextos muy diversos e incluso sin la necesidad de conocer realmente la obra de la cual salen esas palabras. Luego, otro procedimiento, otra estrategia sería la figuración. Esto es simplemente la representación material de formas y motivos que pertenecen al universo literario. Es decir, la representación material de autores o autoras, de personajes o de objetos o lugares literarios. Esto también es una forma bastante tradicional y encontramos, por ejemplo, las estatuas. Aquí he puesto una foto tomada en Alcázar de San Juan, a Castella-La Mancha, el Quixot y Sancho Panza. Es la fórmula clásica, ¿no? de la estatua. Después también he puesto esta otra por el gran parecido, ¿no? que tienen con Quijote y Sancho, pero en este caso esta se encuentra en Bukhara, en Uzbekistán, y es un personaje que se llama Hoja Nasreddin. Y estas serían un poco como las figuras clásicas, las formas clásicas de la figuración, ¿no? Las estatuas, los monumentos. También he puesto estas dos fotos en concreto en las que aparecemos personas, porque me parece que aquí también se apunta a otra cuestión en relación con los fenómenos posliterarios, que es algo que en lo que estoy pensando últimamente, y es la cuestión afectiva, ¿no? Digamos que apelan a alguna cosa, ¿no? Algún sentimiento de comunidad, quizás, ¿no? Puede ser que sea por esta relación que mantienen con el canon, ¿no? Entonces, en cuanto tú reconoces esta relación, ¿no? Esta referencia que están manteniendo con la literatura, ¿no? Con una comunidad literaria, aquí hay algo, ¿no? de esto, de una relación afectiva con la estatua, porque, digamos, no tengo ninguna foto con una estatua ecuestre que no sea literaria, ¿no? En cambio, en estas dos fotos aparecen personas. Bueno, no sé si lo he explicado bien, esto es algo en lo que estoy pensando recientemente. Després he posat una versió
que crec que ja és més postliterària, que és aquest Quixot en versió caganer, que el caganer, com sabeu els que heu fet el curs de català amb mi, és una figura típica dels pessebres, no? a Catalunya, i es fan versions del caganer una mica de tot el que et puguis imaginar. Llavors hi ha aquest Quixot també en versió caganer. Llavors, una mica és el mateix, és la tècnica de la figuració, però aquí ja no estem en lo monumental, no? Sinó que estem en una cosa que és, evidentment, molt més efímera. Tampoc estem en un règim sacralitzador, diguéssim, com sí que trobaríem en una estàtua, sinó que més aviat podríem dir que és un règim banalitzador i, de fet, podríem dir que és un règim banalitzador, o sigui, no banalizador, sino venalizador, ¿no? En el sentido de que termina siendo una figura que se puede vender y que está pensada directamente para ser vendida. Por lo tanto, aparece otra vez la relación con el canon, la relación con el mercado y da a pensar, ¿no? en estos modos de sacralización, de banalización o de venalización. Entonces también me parecía interesante poner de lado estas diferentes figuras. Y luego, si hablamos de figuración, aquí en Udine, pues también me parecía interesante poner estas imágenes de este proyecto de Città de la Poesía con las representaciones de diferentes autores, ¿no? Aquí, otra vez, también podría ser interesante el ejercicio de pensar quién son estos autores, por qué han sido seleccionados, ¿no? Y cómo se configura este canon improvisado en las calles de la ciudad, que termina conformando un paisaje pues literario que puede ser leído, ¿no? Con las herramientas adecuadas. Entonces, otra estrategia és el framing. El framing es tracta de seleccionar un moment concret i molt reconeixible d'una trama i representar-lo de forma aïllada, no? Transformar aquest moment d'una obra en una mena d'icona que pugui transcendir allò literari per esdevenir un símbol cultural. Sí, es tracta això, d'agafar aquest moment i, per tant, novament trobem una relació molt estreta amb el cànon perquè ha de ser un moment d'una obra reconeixible, però alhora que no és necessari haver llegit perquè s'agafa, no? I es representa de forma aïllada. Llavors, aquesta relació, de nou, és molt interessant. Exemples, el to be or not to be, una altra vegada, no? Perquè és un moment super reconeixible, no? A més, això que es representa sempre amb la calavera a la mà, encara que en realitat doncs, l'escena no té lloc d'aquesta manera, però així és com ha quedat fixada en l'imaginari col·lectiu. Després, per exemple, he agafat aquest fragment d'una auca de Jacint Verdaguer. Una auca és una representació amb dibuixos i versos com dístics rimats, en els quals s'explica la vida d'una persona o d'un personatge. I això era una auca sobre Jacint Verdaguer que estava a la meva classe a l'institut. I era com aquest moment de la vida de Jacint Verdaguer en què ell es va dedicar a l'espiritisme, no? I a fer exorcismes. Llavors, també és com un moment reconeixible de la vida d'aquest escriptor. Y finalmente también he puesto este meme sobre crimen
Crimen y Castigo, que hace como la broma de Crimen y Castigo como un libro muy grueso y luego un libro pues, más delgado que dice Crimen y Castigo si Raskolnikov se hubiera hecho brand ambassador para monetizar sus posts de Instagram en lugar de hacer el random y matar a una tía, a una mujer. Entonces, también es esto, ¿no? Como coger una escena en realidad de crimen y castigo y poder aislarla para convertirla en un meme. Luego, otra estrategia que sería muy similar en realidad a la esloganización es el hashtagging. És una estratègia que està lligada a protocols comunicatius que són característics o específics dels entorns digitals o, si més no, neixen en entorns digitals i diguéssim que es combinen com dues funcions. D'una banda, la funció original que pot tenir el hashtag i, per altra banda, serveix doncs, també d'alguna manera com de subratllador conceptual, no? Llavors es tracta novament d'això, d'agafar un vers, un fragment molt reconeixible i convertir-lo en un hashtag. D'exemples he posat el hashtag en un lugar de la Manxa que acumula 22.000 posts a Instagram. He fet una captura de pantalla amb el meu mòbil, diguéssim, i com veieu, els posts que apareixen són a la Manxa, no? N'hi ha amb els molins, però diguéssim que són fotos, imatges de persones usuàries d'Instagram que es fan una foto, la publiquen i utilitzen aquest hashtag que és d'origen literari, no? Amb aquesta frase que és com arxiconeguda. Després, un altre cop amb el to be or not to be, doncs acumula encara més posts, no? Que en un lugar de la Manxa, amb 176.000 posts que porten a Instagram, tot això, el hashtag to be or not to be, i després a Twitter, bueno, a l'antic Twitter, ara X, doncs he posat aquest exemple de l'Antoni Martí Monterde, que és també un professor de literatura comparada de la Universitat de Barcelona, que fa aquest joc perquè los trenes se llaman Renfe, ¿no? La Renfe es como la operadora de los trenes, funcionan muy mal, exageradamente mal, entonces en lugar de une saison en enfer, pues une saison en Renfer. Bueno, disculpad la pronunciación, pero creo que se entiende un poco la broma. Si avanzamos, y todavía dentro de estas estrategias provenientes del mundo del marketing, tenemos la logoización, no? És la creació d'imatges gràfiques d'autors o autores o de personatges, o bé dels seus noms o d'objectes associats a ells. Llavors, això funciona metonímicament, no? I es crea com un logotip de la figura representada. És una creació d'una identitat visual. És crear un logo, no? Com en qualsevol altre àmbit, però d'un autor, una autora o d'un personatge. Llavors, es crea tota aquesta identitat visual a partir d'elements molt reconeixibles d'un autor o d'una autora. He tornat a posar doncs, el logo d'Oliodante, no? Perquè hi ha la imatge molt reconeixible més enllà de l'oli, no? Del poeta. Este logo del centenario de Pasolini, también como con las gafas oscuras,
la expresión facial, ¿no? Con estos elementos pues, muy reconocibles. Este logo también del centenario de Joan Fuster, con la cara, ¿no? de perfil del autor, y luego este logo de los 100 años de Tallers, en el que ya ni siquiera es necesario, digamos, poner la cara del autor porque sus gafas ya son suficientemente reconocibles, ¿no? como para convertirse en un logo. Otra forma, ya terminando, es el reenactment, que sería una recreación física de carácter teatral, ¿no? Digamos, una escenificación de algún momento normalmente crítico de la vida de un autor o de una autora que ha pasado a tener un carácter simbólico, o bien una reencarnación teatralizada encaminada a reforzar la inmersión en el universo biográfico o temporal de los autores. Por lo tanto, sería esto como representaciones o recreaciones teatrales de momentos de la vida de un autor o no solo de una vida, de un momento de la vida, sino de su universo biográfico temporal, con la intención de que el público pueda hacer este proceso de inmersión en el universo de los autores. Luego, tendríamos la transcripción o el recitado ritual. Esto se trataria de és la pràctica, no? de la recitació o de la còpia literal que estan destinats a una recepció col·lectiva i en la qual no es posa tant de pes, diguéssim, o tant d'interès o focus en el sentit del text, no? en el sentit de les paraules, com en la pròpia materialitat lingüística i en els seus valors simbòlics. Llavors, he posat diversos exemples perquè n'hi ha molts. He posat, por ejemplo, este acto que se hizo el año pasado en lo original, que es un espacio donde cada semana, cada miércoles, se recita poesía en voz alta. O sea, es un espacio de poesía oral en Barcelona que acaba de cumplir 25 años y que es muy interesante. Pues el año pasado se publicó una obra de poesía que se llamaba Arnau, obra de Adrià Targa, y digamos que a modo de presentación se convocó una lectura de la obra entera, ¿no? de principio a final. En la misma línea, el año 2022, para celebrar el Bloomsday, se organizó una lectura entera y ininterrumpida, ¿no? sin parar, del Ulises de James Joyce, ¿no? durante 48 horas sin parar, ¿no? y haciendo turnos, pues se llevó a cabo esta lectura, este recitado ritual, porque ya veis que tiene realmente mucho como de ritual, ¿no? de un grupo de gente que se reúne, que se pasan los turnos, que duermen allí en la librería para poder completar la lectura de inicio a final del Ulises de James Joyce en el día del Bloomsday. Entonces, aquí este sentido colectivo, ritual, tiene mucha importancia, ¿no? Mucha más que captar o no el significado de la obra. Luego, he puesto también otro ejemplo muy reciente. Esto es este mes pasado.
en la Spy Texas, que es otra sala de Barcelona, donde se hizo una fiesta, pero en este caso de lectura silenciosa de los libros de Eva Baltasar, que es una autora catalana contemporánea, también que se está traduciendo mucho. Y esto, pues toda esta gente quedó para ir a la Spy Texas y sentarse en una butaca y leer todos los libros de Eva Baltasar. Entonces, también tiene este punto de ritual, ¿no? de comunidad, de encuentro y de lectura compartida. Aquí, en este caso, no es recitado ritual porque cada uno lo leía en silencio. Transcripción sería similar, perdón, pero tiene que ver con, por ejemplo, los ejemplos que hemos visto de figuración, ¿no? Estos ejemplos de la Chita de la Poesía en Udine, que hay la cara del autor o de la autora, pero también están escritos sus versos. Pues esto también sería un ejemplo de transcripción ritual. El ejemplo que he puesto aquí, esto es la firma, la signatura, ¿no? de Jacint Verdaguer, de este poeta que ya hemos ido viendo. Y esto es una intervención artística que hizo Pere Jaume, que es otro poeta y artista multidisciplinar catalán. Y esto es el pueblo natal de Jacint Verdaguer, y hay un torrent, un pequeño río, y hizo esta intervención en la que desvió el curso del río para que cogiera la forma de la firma de Verdaguer. Por lo tanto, es como un tipo de transcripción ritual, pero a gran escala, que me parece también muy, muy interesante y muy bonito. Y como último ejemplo, he puesto esto porque es la imagen que aparece en el cartel de esta conferencia, i esto és una ruta literària que vam fer al meu poble, també, a Torelló, fa 2 anys, dedicada a Segimon Serrallonga, un poeta del municipi, i llavors aquí entraven en joc també diferents estratègies, però el que fèiem era una ruta literària per diferents punts del poble i del seu entorn, i anàvem trobant, no, aquests llençols amb versos de Segimon Serrallonga que havíem deixat preparats. Entonces íbamos haciendo esta ruta y cuando llegábamos a un punto, ¿no? con los versos escritos, pues parábamos y recitábamos también su obra. Y además lo hacíamos acompañados de música electrónica que creó para la ocasión Marc Fernández, que es este chico que aparece en las fotos, y íbamos con un carrito y un altavoz con la música siempre sonando, ¿no? Y caminando por el pueblo, ¿no? Con la gente que nos iba siguiendo. O sea que también entraba como esta lógica de la peregrinación, ¿no? De todos juntos andando y dirigiéndonos a los puntos donde el autor se había inspirado para escribir sus poemas. Por lo tanto, hemos visto estas diferentes estrategias, estos diferentes estilos, ¿no? Y estos modos también distintos. Y nada, para terminar, como os decía, me gustaría compartir pues, algunas de estas preguntas o estas cuestiones que m'estic plantejant tota l'estona a partir d'aquesta investigació. D'entrada, hi ha un punt, diguéssim, que és veure com moltes d'aquestes
estratègies no són exactament noves, ¿no? Son cosas que quizás ya se hacían, ¿no? Pero a su vez que toman caracteres nuevos, ¿no? O distintos. En este sentido me gusta pensarlo con una cita de Benjamin, que decía la poesía de Baudelaire hace manifiesto lo que es nuevo en lo que siempre es de nuevo igual y lo que es de nuevo igual a su vez en lo nuevo, ¿no? Como intentar ver estas resonancias con procedimientos que han existido históricamente, pero poder también detectar las particularidades que presentan, ¿no? Estos fenómenos atravesados por la condición posliteraria. Claro, tradicionalmente la literatura se ha utilizado para construir la idea de nación. Como decíamos al principio, no se han dedicado monumentos o nombres de calles a autores canónicos, pero muchos de estos fenómenos contemporáneos, ¿no?, que estamos abordando no tienen un estatuto monumental, sino más bien provisional o efímero, y además están al servicio de una lógica de mercado. En este sentido, la literatura pasa de estar al servicio de la construcción cultural de la nación, ¿no?, lo que podríamos llamar del nation building, a la construcción de una marca de nación, lo que podríamos llamar un nation branding. Estos son términos de Enrique Santos Unamuno. Y además todo esto sucede en un momento que podríamos llamar con Gilles Lipovetsky de capitalismo transestético. Por eso, no es extraño que encontremos fenómenos y técnicas que intervienen en la proyección de lo literario y que provienen del mundo de la publicidad y el marketing, ¿no? Y incluso los escritores y escritoras se convierten, en cierto modo, en marcas de sí mismos, ¿no?, y en iconos pop, ¿no?, siguiendo el funcionamiento de la cultura de la celebridad que describe Ellis Cashmore. Entonces, muchas veces estas manifestaciones se encuentran a caballo entre el ámbito artístico, el literario, el diseño gráfico, las prácticas del turismo también y la lógica del consumo. Por lo tanto, otra pregunta, o quizás de un modo más ambicioso, un objetivo de la tesis, es pensar cómo, ¿no?, de qué modo lo posliterario puede actuar como agente democratizador de la cultura y la literatura sin reificarlas para convertirlas en meros objetos de consumo. Pero es verdad que la noción de literatura ha sido históricamente excluyente y ha dejado de lado colectivos subalternos como las mujeres o todas esas personas que no han tenido acceso a la alfabetización o la cultura legitimada, ¿no? En cambio, lo posliterario, ¿no?, en tanto que expandido, podría concebirse como una vía de inclusión y de participación de una mayor parte de la ciudadanía en la cultura. Entonces, estas son un poco las preguntas quizás en las que voy trabajando, viendo cómo lo posliterario siempre se está moviendo, ¿no?, como a caballo entre estas parejas dicotómicas que en realidad quizás ya no son dicotómicas y ya no pueden pensarse de este modo, ¿no? Como la alta y la baja cultura quizás ya no se puede pensar como un binomio contrario, ¿no?, sino como algo que se mezcla. Y lo mismo con estos otros pares, ¿no?, que he puesto aquí en esta diapositiva y que rigen un poco las preguntas. Y entonces, nada, esto ha sido todo. Espero que haya sido ordenado. Moltíssimes gràcies per l'atenció i per haver estat aquí, i em fa molta il·lusió haver compartit
amb vosaltres, una part d'aquest procés en el que estic doncs, immersa. Si teniu qualsevol dubte o necessiteu qualsevol cosa, em podeu contactar en aquest correu electrònic i estaré encantada de parlar amb vosaltres. Moltes gràcies i deixo de compartir i així us puc veure. Bueno, muchísimas gracias, Mariona, por esta charla en la que, bueno, de alguna manera nos estuviste, digamos, educando un poco la vista, pero educando la vista sobre cosas que conocemos, ¿no? Es decir, una manera diferente de conocer estos estímulos artísticos, transestéticos a los que estamos permanentemente enfrentándonos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y ahora tenemos sí una sesión de preguntas. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta en el idioma que queráis. Aquí veo estudiantes que podrían quizás hacer en catalán la pregunta o pueden hacerla en italiano, en fin. Vamos a dialogar un poquito. Tenemos algunos minutos. A ver si veo alguna mano levantada. Bueno, entonces aprovecho y te pregunto, Mariona, yo una cosa que tiene que ver cuando hablaste del proyecto Città de la Poesía, ¿no? Que mostraste unas imágenes. Quería preguntarte si mientras ibas caminando por la ciudad, has visto algún poeta del territorio, o sea, de Friuli, Venezia Giulia, en donde estuvieran escritos sus versos en friulano, porque friulano, bueno, es la lengua, en este caso sí minoritaria, porque tiene muchos menos hablantes que el catalán, entonces podemos hablar de lenguas minoritarias. Es una curiosidad, ¿te has encontrado con algún mural escrito en friulano o no? Solo italiano. Te habrías dado cuenta, aunque Sí, te habrías dado cuenta. creo que no he No, visto ninguno en friulano, creo que no. Este bueno, también es una cuestión interesante de eso quería pensar, por comentarte. supuesto. Sí. Eso quería comentarte, porque he visto algunas fotos de este proyecto, más en barrios más periféricos, digamos, de Udine. Bueno, el concepto de periferia podríamos discutirlo, porque periferia, digamos, más geográfica, diría, no una periferia, digamos, que tenga connotaciones negativas en un sentido material, ¿no? Pero ahí sí he visto algún mural en friulano. Y no he visto en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad se utiliza el italiano estándar, incluso en las traducciones, porque has mostrado imágenes de Oscar Wilde, o sea, italiano estándar. Así que esto es un tema interesante sociolingüísticamente hablando, ¿no? Sociolingüísticamente hablando. Bueno. Sí, completamente. Y más sabiendo que sí que aparece, o sea, que sí que hay algunos que están en friulano, pero fuera del centro. O sea, Sí. todavía es más interesante entonces de pensar, porque no es que quien lo haya hecho no conoce el No. friulano, sino que lo conoce, pero considera que es mejor dejarlo mm. fuera del centro. Sí, sí, esa es una reflexión. Me parece un interesantísimo proyecto, ¿eh? Muy interesante. Pero sí ver lo que sería no solo el paisaje literario, sino el paisaje lingüístico literario. Es decir, Sí. ¿no? O sea, ver el elemento de la lengua que se está utilizando para vehicular o vehiculizar esos contenidos. Así que bueno, esa cuestión que también creo que podría ser interesante en el catalán ver, ¿no? Porque hay variedades del catalán, entonces qué variedad se usa para transmitir determinados contenidos de tipo literario, ¿no? Bueno, Sí, es veritat. bien, a ver si alguien se anima. A ver, Joan, sí, te escuchamos. Bon dia de nou. Jo vull aprofitar, Mariona, per felicitar-te per aquesta exposició magnífica que has fet i sobretot també per la capacitat d'utilitzar les dues llengües, no? Que no sempre és fàcil, no? Quan estàs
parlant en públic, canviar, la veritat és que m'ha agradat molt el que has explicat i és realment interessant, no? Ja has fet una reflexió al principi, no?, sobre el concepte de postliterari, que segurament no és el més adequat. Jo havia pensat, mentre tu estaves parlant, no, en paraliteratura, no? Però, clar, la paraliteratura és... Perquè, clar, no és postliterari. Sí que és veritat que és després de l'acte d'escriptura, no? Però, d'alguna manera, és una cosa que està al costat, que l'acompanya, o fins i tot apareix quan la literatura no hi és, no? No sé si m'explico, no? És com... És abans de la literatura fins i tot, no? Perquè te pot ajudar a interessar-te per un autor i per tindre interès en llegir-lo, no? I, per tant, jo fa molt de temps, quan vaig ser director de la Institució de les Lletres Catalanes, sempre m'has fet pensar en dues coses, no? Estic fent una meva història personal, i disculpa, no? La primera és, quan jo treballava a la UOC com a professor de teoria de la literatura, vam concebre en un moment un GPS literari, que pogués servir, ara ja tot ha passat i estem parlant de fa 15-20 anys. És a dir, quan tu vas amb Google passejant la ciutat o buscant alguna cosa, que te poguessin aparèixer cites literaris dels autors que van viure en aquell lloc, no? D'alguna manera seria com fan els monuments o que fan algunes indicacions a Barcelona, que tenim a Barcelona i tantes altres ciutats. Ara ho hem vist a Modena, no? Quan hi ha, jo què sé, les formigues que hi ha al bord, no? És a dir, que la literatura serveix també moltes vegades per a il·lustrar el paisatge a través dels autors, no? I m'has fet recordar aquell projecte que era molt maco, no? Anar per la Rambla i veure a qui va néixer o a qui va escriure, o moltes vegades podien ser no referències a la vida dels autors, sinó citacions d'aquell lloc concret, no? És a dir, que t'aparegués algú, el Cervantes, el Quixot, quan van a Catalunya, no? Per posar-te molts exemples, no? I no res, agrair-te que m'has fet recordar aquest projecte que per qüestions administratives no va anar endavant, no? I l'altra, una cosa, quan deia això que era director de la institució, teníem molt d'interès de portar la literatura a llocs on no se l'espera, no? Havíem pensat, per exemple, als hospitals que poguessin a veure, no biblioteques, perquè biblioteca és una paraula massa complexa, però que d'alguna manera portar, no? La literatura que pogués ajudar a consolar els malalts a través de la seva accessibilitat, no? Que això ho fan ONGs i altres coses, no? I m'has fet pensar en això i d'alguna manera la teva reflexió és molt interessant per veure com la literatura hi és a llocs que moltes vegades són accions concretes, quan se fa una passejada literària, no? Ja saps, no?, que vas a buscar la literatura i m'ha agradat molt, no?, com ho heu fet vosaltres amb Segimon Serrallonga, no?, que d'alguna manera te trobes els poemes que abans no hi eren, no?, que els heu portat, els heu instal·lat i desapareixeran, però quedaran a la memòria o als telèfons de les persones, no? I per tant, no res, no? Agrair-te que la teua reflexió, perquè m'ha resultat molt interessant. I després, no sé, hi ha hagut un moment que m'he hagut de marxar, però jo crec que, clar, moltes vegades pensem que la literatura és allò escrit, no? I no hem d'oblidar mai que la literatura ha estat oral per tant de temps, però no m'interessa la part d'oralitat, que sé que tu com a poeta també ho treballes molt, no? Sinó la part mnemotècnica, no? La part de memòria, no? És a dir, que la gent, que d'alguna manera això està substituint a com abans la gent memoritzava els poemes i se'ls sabia de memòria i els transmetia de memòria, no? Ara, com malauradament aprenem pocs poemes de memòria, això serveix per a substituir aquella pèrdua de compartiment col·lectiu, no? No sé si m'explico la idea. És a dir, que d'alguna manera tot aquest postliterari que tu estàs estudiant, amb un canvi radical, amb formes que tu has analitzat molt bé, d'alguna manera està tornant a compartir literatura, encara que siguin petites
píndoles literàries, no? I això també m'ha agradat molt. I no res, felicitar-te. Ja veus que no és cap pregunta, sinó és una reflexió de tot el que ha provocat la teva excel·lent exposició. Moltes gràcies per l'atenció i per aquestes reflexions. Sí, sí, realment, bueno, d'entrada és cert que parlar de... O sigui que aquest prefix post sempre és com complicat i bueno, crec que és una cosa que hauré de seguir pensant i discutint segurament i que potser l'ús d'aquest terme canvia en el procés de la tesi. Però sí que és veritat que això, que el que és interessant és veure com manté aquesta relació tan estreta i tan forta amb allò canònicament literari, encara que després es comporti doncs, aquests fenòmens o aquestes manifestacions postliteràries tinguin com aquest caràcter imprevist per la tradició o es trobin en llocs això, doncs, on no se l'espera, no? Però hi són, en canvi. I que tot i sortir de la forma de consum tradicional o canònica de la literatura, mantenen una relació molt estreta i de fet potser no podrien existir, no? Si no existís el cànon. I per tant, això crec que també connecta amb el que deies sobre aquesta mena de comunitat, no? Aquest sentiment de pertinença a una comunitat, no? O com a elements que sostenen el cànon, quan ja no necessàriament les persones coneixen de primera mà o se saben de memòria les obres, no? Però en canvi potser poden tenir una tote-bag això, amb els versos d'en Segimon Serrallonga, encara que potser no l'hagin llegit, però potser veure una tote-bag passant i veus tot és tan vell que és impossible i et crida l'atenció i potser voldràs anar-lo a llegir. Sí, en aquest sentit, doncs, això, és interessant veure com això, aquesta relació tan estreta amb lo canònic, però des de llocs imprevistos o inesperats i que alhora també ens recorden això una mica, que la literatura associada al llibre i allò escrit i això, el llibre imprès, en realitat tampoc és universal ni natural. Ha estat una cosa que ha passat o passa durant un temps, però que no és... No és... Vull dir que és un fenomen històric també, com tots els altres. Sí. No, bueno, vamos a ir cerrando muy pronto, pero aprovecho, dado que estás escribiendo tu tesis de doctorado, no, simplemente aprovecho y te comento cosas que me pasan por la cabeza. En primer lugar, que es un gran desafío para la educación, y en particular para la educación de los chicos, no sé, desde que empiezan la escuela hasta los 17 años, para poder construir esa biblioteca interior que permita reconocer y leer, no todos, pero muchos de estos objetos culturales que estuviste mostrando en la vía pública, ¿no? Entonces, digamos que es un gran desafío para la educación, me parece, ¿no? Porque nosotros estamos, como de alguna manera, dando por descontado que se van a reconocer los referentes, pero esperemos que no llegue un momento en el que los referentes no se puedan reconocer, ¿no? Entonces, creo que la educación ahí tiene un valor muy, muy importante, ¿no? Y digo en etapas tempranas. Pero también creo que todos estos fenómenos son sumamente sugestivos, sugerentes y son una gran herramienta didáctica para involucrar a las generaciones en sus códigos también, ¿no? Y hay un libro, cuando hablabas de esta dialéctica de la democratización en relación a la alta cultura, ya que estamos en ámbito italiano, Gianni Vattimo, La sociedad transparente. Ese libro que, bueno, tiene ya años, ¿no? Mucho antes de que se crearan muchas de las cuestiones que estás y de los soportes que estás nombrando, pero bueno, creo que podría de alguna manera darte alguna pauta para la parte de la democratización. Y estoy viendo que Bernat Padró ha levantado la mano, así que
tienes el micrófono, Bernat. Puedes hablar, preguntar, comentar. Hola, muchas gracias, Marisa. Bé, Mariona, jo em sumo també a l'enhorabona per la xerrada i crec que anem una mica justos de temps, però només breument, no? Faig una breu pregunta, aviam què me'n pots dir, no? Ara, i té a veure amb coses que han sortit ara al final, la qüestió de la identitat i la seva representació a través de fenòmens postliteraris, la qüestió del cànon. Jo diria que més que un cànon el que hi ha són molts cànons, no? I a més, diríem, no només cànons nacionals diferents, sinó que els cànons universals també varien en funció de des d'on s'anuncien i també hi ha cànons que són locals, no? I alguns dels exemples que has posat, penso en la carta de la pizzeria, penso en aquest performance recorregut sobre Segismond Serrallonga, obeeixen, no, a referents que tenen, diguem, un grau d'implantació local o nacional, no? O en alguns punts internacional, no? I que, a més no s'exclouen, sinó que poden conviure. En el cas de Verdaguer, no? Doncs allà es reivindica Folgueroles com un ítem local, però alhora com un ítem nacional. Simplement et volia preguntar com has pensat treballar aquesta articulació entre allò local, allò nacional i allò internacional pel que fa a les representacions, que estan sempre localitzades, que estan sempre situades. Clar, suposo que una cosa que hauria de pensar o que podria ser interessant seria pensar, és a dir, quan es reivindica un autor, no? Tant sigui a nivell local com nacional com internacional, per què s'està volent reivindicar aquell autor? O sigui, a quina lògica obeeix el fet d'estar, doncs, tu com a poble o com a nació, o què en treus, diguéssim, de voler-te apropiar o de reivindicar aquest autor. I potser aquí podria haver-hi una clau per pensar com conviuen aquests diferents estrats de cànon, diguéssim. Potser podria ser un camí. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando este incontro. Allora io ringrazio tutti e tutte, grazie agli studenti, per favore, grazie mille di aver partecipato, di aver ascoltato con attenzione. È stato un incontro lungo, di un'ora e mezza in più, e siete stati così. Questo è molto, molto bello per noi insegnanti, vedervi interessati. Allora vi ringrazio a tutti e ci vedremo in futuro in altre puntate catalane, ispaniche, italiane.